son extintos. Sí, acaba de tocar un punto que me parece ideal para iniciar el otro tema, Gires, que es la Ujú. inteligencia artificial. O sea, porque ahí creo que aplica perfecto, ¿no? O sea, necesitamos buscar otros modelos que sean más inteligentes, más prácticos, que no dejan de tener, no dejan de ser o tener ciertos riesgos, obviamente, como Claro. todo, ¿verdad? Pero aquí me gustaría tu opinión, lo que has visto de específicamente la inteligencia artificial regenerativa, que es esta que ya no es una inteligencia nomás para encontrar patrones y decirte que viene un huracán o determinar ciertos patrones en otros temas más científicos, sino aquí estamos hablando ya de una inteligencia artificial práctica que te puede establecer lenguaje, que es impresionante, Gires, bueno, tú también has estado probando ChatGPT y es impresionante el potencial que tiene. No es en sí la misma inteligencia, sino es lo que tú le puedas sacar jugo. Es como Claro. tener un árbol de limones. Pues sí, digo, el árbol ahí está y va a estar tirando limones, pero ¿qué A haces con ver, esos limones, no? voy a partir de retomar algo de lo que platicabas con Astrid, que se me hizo Sí, muy interesante, cuando hablaban de que si es un ángel o un demonio, ¿no? Un nuevo sí. Dios o no. La inteligencia artificial es una herramienta. Ujú. Si yo te pongo una pistola en la mesa, la pistola no es buena ni mala, es un objeto, De hecho, no es haría una nada si herramienta no la mueves. Entonces, es como y que... puede servir para algo bueno o para algo malo. Ujú, Creo que por el hecho de que le llamamos inteligencia, se nos olvida que no tiene valores morales y no tendría por qué tener valores morales. ujú, La inteligencia artificial va a ser, depende de lo que tú la uses o cómo la uses. Por supuesto que va a servir para lo peor, como va a servir para lo mejor. Yo lo decía en un fraseo a modo de juego con un ex jefe con el que discutió mucho este tema, porque él me dice que le asusta. Yo, a ver, la inteligencia artificial primero, ya no hay forma de parar. Y a ujú. mí no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa la estupidez humana. Pero eso me preocupa con o sin inteligencia artificial. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo primero que yo veo que está pasando y va a pasar? Hoy la inteligencia artificial nos está obligando a ser filósofos de nuevo, porque nos está obligando a cuestionarnos qué somos, quiénes somos. Hablabas con Cristóbal se me olvidó ahorita el nombre, de cuando te integras la tecnología a ti mismo, perdón, ¿cómo se llama? Transhumanismo. Transhumanismo, Transhumanismo, del sí. transhumanismo. Creo que este transhumanismo que ya estamos viviendo nos obliga a cuestionar quiénes somos, qué somos. A ver, ¿qué pasa si yo paso, si en algún momento, y creo que no va a ser muy lejano, puedo pasar mi conciencia a una máquina? ¿Soy yo o no soy yo? Vámonos más atrás en la filosofía. Tú no eres el mismo de ayer, simplemente por tu regeneración celular. ¿Qué es lo que te define como tú? Pues a lo mejor esa máquina que sea artificial, pero tenga mi conciencia, pues puede que sea yo. ¿Qué es el ser humano en sí? ¿Qué es lo que nos hace diferente o no a las demás especies? Ujú. Ahora, vinculándolo con el factor social, yo veo Tú, mucho perdón, sentimiento. Gires, ¿tú no te acuerdas quién era este autor que no sé si era Maslow o quién era? A ver si alguien se acuerda aquí de la comunidad, que hablaba sobre cómo las herramientas, las tecnologías son una extensión del ser humano. No, no sé si te refieres a ella. Hay una científica que es la que habló del, no me acuerdo si es bio o tecnomimetismo. No, 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 Una es revolución. alguien de la comunicación, no sé si es Maslow o lo vimos en la carrera en comunicación cuando apenas Ajá. los celulares se estaban volviendo, ni eran smartphones todavía en ese momento, apenas estaban los BlackBerry y todo esto, que era lo más cercano a un smartphone, pero él decía que las tecnologías, pero esto estás hablando desde un automóvil, por ejemplo, o sea, una bicicleta, ya es una extensión tuya, porque pues en lugar de caminar, pues ahora ruedas en la bici, ¿no? Claro. Por decirlo así, y ahora en lugar de avanzar 5 kilómetros en una hora, pues avanzas en 15 minutos o así. Y no sé, un audífono, un celular, o sea, son extensiones. O sea, con esto ahora puedo escucharte mejor y con el internet, pues ahora mi capacidad de conexión contigo, pues es, ¿no? Si no, pues ni con señas de humo podríamos comunicarnos, ¿verdad? Entonces, Hay, ¿no es la inteligencia artificial de alguna manera eso? O sea, una Sí, especie es de una extensión. evolución. Ujú, Es una evolución. ujú. O sea, a ver, nosotros estamos superando la biología en cuanto a la evolución. Y te voy a decir un pequeño ejemplo ahí. O sea, yo lo que veo, Gires, o sea, ok, tienes mucha inteligencia artificial, ok, está bien. Tienen una capacidad impresionante, millones de datos, ya, lo que tú quieras. Yo si le pregunto algo de química, pues va a ser lo básico, porque pues yo nomás sé poquito, o sea, lo que ves en la prepa y así, digo, podría aprender más cosas y todo, pero
no es como que pueda yo entender ese lenguaje a no ser que empiece a estudiarlo, pero sí pues entiendo el tema en la comunicación, entiendo pues el tema de, no sé, de las criptomonedas, de esto. Entonces yo digo, pues en base a mi conocimiento, lo único que va a hacer es extenderlo más, ¿verdad? Ser más asertivo a, por ejemplo, de repente traes la cabeza hecha bolas porque traes un chorro de trabajo y digo, chin, no se me ocurre cómo, de veras que esa es una de las cosas más estresantes que hay, sobre todo cuando tienes un canal de noticias en el que todos los días titulas 3, 4, 5 videos, porque un título mal puesto, el video no se ve, no se conecta, no entra en las búsquedas, entonces de repente estás ahí de que, entonces tener una herramienta que es lo mismo que tendrías en un asistente que te diga, a ver, titúlame o dame 5 opciones de títulos aquí, nada más aquí te lo dan segundos, ¿verdad? Y específicamente con los detalles que tú quieres. Oye, ¿sabes qué? Titúlame este video, mejora el SEO de este video, ayúdame, ¿sabes qué? Estas palabras no me gustan, dale otro contexto más suave, dale un contexto un poquito más, más impactante porque está la noticia pues muy flat y se siente como que está aburrida. O sea, al final de cuentas, tú tienes que plantearte cómo llegar y competir contra otros miles de canales que hay ahí y algunos de ellos con mucho presupuesto, que traen asistentes, que traen esto. Entonces ahora democratizas de alguna Lo manera, equilibras. ajá, exacto, democratizas pues las capacidades que puedas tener, porque la verdad es que es un gran asistente. Y alguien nos decía, pues yo lo uso para recetas y en mi casa, en mi día a día, lo que más me estresa es qué voy a cocinar con lo que tengo, ¿verdad? Para la familia, que para mí, por lo que sea. Pero el punto es que con esto tengo ahora sobradas opciones, ¿no? Y increíble, increíble. O sea, así es Tu como, caso ahorita algo que se hace muy interesante, yo lo veo algo similar. Y lo hablaba con este ex jefe que te digo. Para mí, ChatGPT es el trabajador perfecto, es tu empleado. ujú, Ahora, si yo trabajo para ti y tú me dices, a ver, Iris, haz una nota, pues yo voy a hacer cualquier nota que se me ocurra. Si me dices, a ver, Iris, hazme una nota sobre política. Ah, bueno, sobre política. Pues tú me dices, a ver, Iris, hazme una nota sobre política en México, donde hables del proceso parlamentario que se vio la semana pasada y le des una perspectiva dentro del derecho constitucional y cómo afecta. Ah, ok, ya te voy a entregar eso. Aquí es lo mismo. exacto. Depende tú qué le pidas y cómo se lo pidas es lo que te va a dar. Y es muy importante el experimentar con esto ahorita, inclusive a base de juego, Bueno, para poder entender cómo funciona. a manera de experimento, Girés me mandó la otra vez un discurso político, si no me equivoco, y me lo mandaste en varias versiones. Me pusiste ¿Mm? una versión, y digo esto con la ayuda de inteligencia artificial. Esta versión estilo Obama, esta versión estilo no sé quién, ¿verdad? Y era impresionante verlo y dices, no manches, es en español, pero claramente con ese estilo discursivo de Obama y luego con estilo de no sé quién. Y está súper interesante porque pues es tu mismo discurso, con tus mismas palabras, con tu misma idea, ¿no? De lo que quieres decir, pero nada más que pues en la forma en que te lo acomoda se vuelve mucho más nutrido, mucho más Voy a interesante. empezar a hilar varios temitas con eso que acabas de tocar. Ajá. Yo creo, como muchos, que por ejemplo, ahorita con esto, mi trabajo, parte de mi trabajo no tiene sentido. Ujú, Ya ujú, ChatGPT lo hace sin problema alguno. Aquí se viene lo de esta famosa proyección de que se van a perder entre 800,000 y 1,000,000,000 de empleos en ujú. aproximadamente en una década. Yo creo que sí. Sin embargo, mi perspectiva es optimista. Yo creo que eso es bueno. Y déjame ahora lo justifico. Si debes de recordar hace unos años, un trabajador de la ONU hace una publicación donde dice que es obsceno la cantidad de dinero que tiene Elon Musk y lo que está gastando en la exploración espacial. Y le dice, con ese dinero se acabaría el hambre en el mundo. Y Elon Musk le contesta, dime cómo y yo lo pago. Ujú, O sea, si con mi dinero yo acabo con el hambre del mundo, dime cómo. sí. Creo que aquí es donde va a entrar la inteligencia artificial. Ojo, Le dice algo así como, dime cómo con mi dinero, de manera sostenible, acabo con el hambre en el mundo y te doy el dinero. O sea, pero que sea quiero sostenible, porque ese es el problema, que no es sostenible, pero muy buena respuesta, la verdad, porque pues lo mato, no es nada más de dinero. ¿Y qué hizo el otro, el de la ONU? desapareció. Se quedó callado, ¿eh? Ahora, hablábamos hace rato de que el modelo capitalista está agotado. Nosotros, nuestro modelo económico proviene de la revolución industrial. Y no digo que sea malo, al contrario, fue magnífico, pero creo que ya no es. Y el modelo económico post-revolución industrial nos llevó a un modelo educativo, a un modelo político, a un modelo de sociedad. Y este modelo se basaba en algo, producir.
Punto. ¿Cuál es el objetivo del ser humano y del individuo en sociedad? Producir. ¿Qué es lo que sea? ¿Cómo? Como sea. ¿Cuánto? Entre más mejor. Este modelo ya está agotado y creo que nosotros ya vamos a dejar de ser una sociedad de producción para volvernos una sociedad de creación. Ahora, con esta proyección, supongo que los grandes capitales y los estados tendrán información mucho más puntual de que hay una proyección de 800,000 a 1,000 millones de empleos que se pierdan. ¿Qué va a pasar con esta gente? Si tú no atiendes este problema, se te hace una revolución a nivel mundial. Y estamos viendo ya muchos conatos y muchos problemas en distintas partes del mundo. Creo que ahora con la inteligencia artificial sí podemos darle una respuesta a Elon Musk y sí podemos generar el cómo mantener por lo menos una base garantizada de bienestar para los 8 billones de personas que somos. Tú mismo lo mencionabas con Astrid, el 50% de los alimentos se desperdician. El problema no es la producción de alimentos, es la distribución. ¿Por qué no? Ahora que ya tenemos estas herramientas tecnológicas, imagínate un ChatGPT, pero exclusivamente para el tema de alimentos, de agricultura, de ganadería, de pesca, etcétera, donde tenga un mapeo de todo el mundo, de toda la geografía, y nos cree los redes de distribución sostenibles necesarios para alimentar no 8, sino 10 billones en aras de poder pensar qué es lo que va a pasar mañana, no solamente ahorita. ¿Qué pasa si generamos estos modelos para poder garantizar salud pública a los 8 billones de personas? Donde digamos, ok, a ver tu modelo de inteligencia artificial en salud pública, dime cuáles son las principales enfermedades, cuánto costo me generan, cómo las podemos prevenir y cómo podemos atender. Si tenemos 1,000 millones de médicos y somos 8 billones de personas, ¿cómo podemos garantizar la atención médica para todos? ¿Qué va a pasar? ¿O qué es lo que yo pronostico que va a pasar y sueño que pase? Es que se elimine y se acabe el trabajo como lo conocemos. ¿Cuánta gente trabaja como tú o como yo en algo que le gusta? Creo que son muy pocos. Y es más, creo que si yo tuviera garantizado mi salud, mi alimentación, vivienda, no trabajaría en esto, a lo mejor me dedicaría nada más a escribir. Creo que es hacia donde vamos. Creo que vamos a ir a una sociedad de creación, donde la gente que quiera pintar, pero que no tenga el talento y que sepa que no pueda vivir de ello, sí se pueda dedicar a eso. Y socialmente, creo que esto nos va a bajar los niveles de estrés y de ansiedad de forma durísima, de depresión, que para mí es la pandemia principal, y nos va a llevar a una sociedad muchísimo más sana. Hace rato te hablaba de la necesidad del impuesto a la riqueza o algunos esquemas similares que busquen una distribución equitativa o mejor, no equitativa, creo que eso me parece demasiado ambicioso, pero es una mayor y mejor distribución de la riqueza de tal manera que garanticemos que las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad por lo menos tengan garantizado su supervivencia. Creo que si logramos esto, sí vamos a poder dar este salto cuántico evolutivo como sociedad. Creo que ya no es sostenible lo que estamos viviendo ni en los procesos políticos democráticos gubernamentales ni en los procesos económicos. El implementar inteligencia artificial a resolver los problemas sociales nos va a poder llevar a un nuevo modelo de sociedad. Ahora, claro que hay resistencia porque esto es hablar de lo desconocido. Yo esto lo he comentado con mi familia, con amigos, que es un tema que me apasiona, y la primera pregunta que me dicen es, oye, ¿qué vamos a hacer? O sea, imagínate la psicosis y neurosis que tenemos como individuos, que si tú le dices a una persona, oye, ya no vas a necesitar trabajar, lo primero que te diga es, ¿y qué voy a hacer? Porque no sabemos qué queremos, porque no sabemos qué nos gusta, porque estamos acostumbrados a tener 8 horas de nuestro día dedicado a algo que no nos retribuye, que no nos satisface, pero nos sentimos sin beneficio si no lo hacemos. O sea, somos esclavos por decisión. ¿Qué pasa si dejamos de ser esclavos? ¿Qué le pasaría a los individuos? ¿Te imaginas la cantidad de literatura que se va a generar? ¿De descubrimientos científicos que se van a generar? Que cada persona pueda dedicarse a su pasión, a su vocación. Y algunos dicen, es que va a haber pura bola de huevones. No, por el contrario. Nietzsche decía que el ocio es el padre de todas las virtudes. El ocio es el padre de todas las virtudes. Fíjate que hace tiempo que hemos visto esa parte, ¿no? De cómo diferentes creativos, gran parte de su día a día es, como diríamos, tirar bola, ¿no? O sea, no hacer nada aparentemente, ¿no? Decían que Gaudí, el arquitecto genio, ¿no? Decía que se la pasaba caminando en el bosque, o sea, se iba a los parques, se ponía a ver el sol, las hojas, y de ahí es donde sacaba todas sus ideas, ¿no? Es más, casi ni comía, porque traía en su bolsita, unas como cacahuatitos y nueces y así, y es lo que iba comiendo, unas bayas y así, iba comiendo y iba viendo, él estaba embebido en la naturaleza, y también hacía arquitectura, ¿no? Pero
Y así muchos genios, ¿no? Que pues no es nada más esta idea de este Elon Musk, ¿no? De que se levanta y que duerme 4 horas y que se la pasa trabajando. O sea, dices, Y pues ojo, no para crear, no para ojo, crear. por ejemplo, yo no estoy en desacuerdo con lo que hace Musk, porque Mm, incluso él podría no hacerlo, es su decisión. exacto. Si a él le gusta, chingón. Eh, Pero a lo mejor a ti y a mí eso no nos gusta. Y creo que ese va a ser el cambio de paradigma. Habrá gente que diga, oye, pues a mí lo que me gusta es ser albañil y yo quiero construir. Perfecto, hermano, hazlo, pero hazlo cuando tú quieras, como tú quieras y con la certeza que no necesitas eso para sobrevivir. Que tú ya tengas tu piso garantizado mm, y sobre eso ya puedes hacer lo que te plazca. Voy a retomar un poquito lo de esa frase. Nietzsche lo escribe en el Anticristo y dice que Dios llega y le prohíbe el ocio al hombre. ¿Y por qué le prohíbe el ocio al hombre? Porque en el ocio es cuando el hombre empieza a pensar, a cuestionarse. Si tú no tienes oportunidad de ocio, jamás te vas a cuestionar absolutamente nada. Está muy romantizado el tema de las revoluciones y toda esta parte de los idealismos, la filosofía. Para tú poder filosofar, para poder revolucionar, necesitas tener garantizado tu economía. La revolución nunca la han hecho los pobres, la han hecho gente de una clase media, media alta, que ha tenido la oportunidad y el privilegio de dedicarse a pensar y pensar cómo mejorar las cosas. Pero una persona de una clase trabajadora nunca va a hacer una revolución porque no puede, porque tiene que trabajar 8 o 12 horas para poder sobrevivir, subsistir y después de eso ya está agotado y lo que menos quiere es pensar. ¿Qué pasaría en un esquema donde a través de la inteligencia artificial podamos garantizar una mejor y mayor distribución de los recursos, donde todas las personas tengan accesibilidad a un bienestar? Pues vamos a tener una generación totalmente nueva, totalmente distinta y totalmente creadora, que se dedique a buscar estas vocaciones y estas pasiones. Y de ahí creo que ese va a ser el salto evolutivo que vamos a tener como sociedad. O sea, yo sí veo con un gran optimismo el que la inteligencia artificial nos va a obligar a voltear a ver ese tipo de cosas simplemente por subsistencia de la humanidad. Si dejamos que 1.000 millones de personas pierdan el empleo, no se pronostica nada bonito. O ujú, ujú, ujú. sea, ahí sí sería caótico. A ver, ya estamos de nuevo, ¿verdad? Sí, ya, eso, bueno. O sea, quiero creer que las personas que están a cargo de los estados, que los grandes capitales, sí están pensando en esto, porque Ujú. obviamente no sería sostenible lo que se pronostica que va a pasar. Ahora, sumemos otra cosa que también has comentado en el canal y lo comparto, me parece muy interesante, la esperanza de vida. Yeah. O sea, yo sí creo que quizás no a nosotros, pero sí a las nuevas generaciones, ya 300, 400 años de vida va a ser normal cuando menos, no es que más. Ujú. Alguna vez, y creo también que lo comentaste aquí, ¿por qué los pulpos no son una especie dominante en el planeta? Porque viven 2 años. La cantidad de conocimiento que absorben y que alcanzan a transmitir es muy poca. Imagínate que nosotros en lugar de 60, 70, 80 años, podamos vivir 300, 400, 500 años. ¿Cuánto será la capacidad de conocimiento que vamos a tener y de transmitir a nuevas generaciones? O sea, los paradigmas que estamos a punto de romper y que los estamos viendo, creo que ni siquiera la ciencia ficción más loca se atrevió a pensar cosas que estamos viviendo ahorita. Y algo que me preocupa, hoy tenemos dos sociedades muy claramente distinguidas, porque tienes a gente como tú y como yo que estamos utilizando esas herramientas, que estamos viendo todo esto, tienes gente que ya está planeando cómo ir a Marte y que lo ve tan asequible, pero no se nos olvide que tenemos más de 2.000 millones de personas muriéndose de hambre, literal, muriéndose de Ujú. hambre, que tenemos una pobreza extrema en todas partes, simplemente en México. O sea, disfrutamos mucho todo esto y estamos viendo este progreso tecnológico y tenemos 40% de nuestra población con un menos de $1 al día. Y eso es una realidad y no podemos taparnos los ojos y decir que eso no existe. Entonces, tenemos que homologar el avance tecnológico con el avance social. Si no, no será sostenible y si no, será caótico. Mencionando estos temas, con una tía, yo lo comparaba con un parto. Ok. Decía, a ver, digo, no soy mujer ni mucho menos mamá, pero creo que todos hemos escuchado que el parto es un proceso muy doloroso. Creo que ahorita como sociedad estamos teniendo las primeras contracciones y creo que viene un proceso de dolor. Creo que viene un proceso muy fuerte, muy agitado, pero al final va a haber ese nacimiento que nos llena de amor. Y creo que estos cambios o este parto va a ser estos cambios sociales y va a ser este enfrentamiento que va a haber, que creo que es natural en todo proceso transformador, porque ahorita lo primero, mira, y lo acabamos de ver ahorita en México. México es el país latinoamericano con más horas laboradas, pero con menos Ujú. productividad.
Ya. Y la precarización del trabajo es un tema que ya está, por lo menos, en el discurso público, pero no se entiende. Se propuso por parte de MC la disminución de horas laboradas, pero siguiendo pagando las 48 horas. Se lo detuvo Morena, lo dejó en comisiones, ya lo metió en la congeladora. Pero para mí lo sorprendente, estoy en un grupo de empresarios en WhatsApp, todos en contra. Y dices, carajo, a ver, ¿no entienden que son personas las que trabajan con ustedes? Que hay una precariedad laboral impresionante, pero lo más absurdo es que no entienden que a ellos les conviene, porque ellos son proveedores de servicios y la gente entre más recursos tenga y más horas disponibles tenga, más recursos va a adquirir y eso es lo que le da flujo a una economía capitalista. Ese tipo de medidas lo que buscan es fortalecer una clase media y es que tú como clase media baja tengas una oportunidad de adquirir mayores servicios y mayores productos para que haya un constante flujo de la economía. Y el primer pensamiento del empresariado fue, esto está mal, o sea, yo no le puedo pagar más por menos trabajo. No, ni siquiera es menos trabajo, es productividad. Hay N cantidad de estudios que te dicen que un trabajador con niveles altos de ansiedad, de depresión, de estrés, es menos productivo. Claro. O sea, no se trata de trabajar más horas, sino de trabajar mejor las horas que trabajes, bajo el esquema actual, ¿no? Te digo, yo insisto, para mí estos modelos están obsoletos y se va a cambiar. En Japón hicieron un experimento y allá están obsesionados con trabajar todo el día, ¿no? Hicieron un experimento los de Microsoft en su sucursal o su corporativo de Microsoft en Tokio, donde pusieron a trabajar solamente 3 días a la semana a las personas. Bueno, hacían el mismo trabajo que en los demás días, o sea, que cuando trabajaban la semana completa, y no nada más eso, ahorraron luz, ahorraron energía, o sea, se ahorraron muchas cosas que ellos no habían calculado, entonces, pues básicamente aumentaron su eficiencia, ¿no? Ahora, como experimento funcionó. No veo que lo estén aplicando en todos lados, pero sí es interesante que pues da resultados que son contraintuitivos, ¿no? Claro, y mira, lo primero que pasaría, creo, tú estás acostumbrado, vamos a agarrar el modelo japonés, a trabajar todo el día y que sea tu objetivo. Ujú, Tu razón de existir es el trabajo. ujú, ujú. ¿Qué pasa si quitas esa razón de existir? Vas a tener que crear nuevas. Y estoy seguro que al principio, si un japonés que te trabaja 6 días, cuando menos, con jornadas de 15, 16 horas diarias, de repente le dice que tiene 4 días libres, estoy seguro que los primeros días se haber querido matar. Se consiguen otro trabajo. Porque inclusive hay una autocensura Sí. de sentirte no productivo, pero al paso del tiempo, esa persona va a encontrar aficiones, gustos y mentalmente va a empezar a tener una estabilidad mucho mejor. Yo insisto, para mí el problema más grande que tenemos son los problemas psicoemocionales. Inclusive, de hecho es un experimento que quiero hacer de pedirle a algunos psicólogos que me hagan como un tipo de diagnóstico, pero sobre la sociedad como si la sociedad fuera un individuo. Yo creo que si hacemos un diagnóstico en nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta que tenemos una sociedad neurótica, como si fuera un individuo, ansiosa, depresiva y probablemente con un alto índice de tendencia al suicidio. Eso es lo que yo veo de nuestra sociedad y lo hablo de manera general y global. Pues creo que este es el momento y esta es la oportunidad con las herramientas tecnológicas de atender psicológicamente, por así llamarle, a esta sociedad y de decir, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué proceso terapéutico requerimos como sociedad para ser más estables y sanos? Cuando tú ves actos de violencia como los que se dan en los estadios de fútbol, ya ni siquiera hablo del crimen organizado, porque obviamente injustificable, pero dices, bueno, ok, es crimen organizado. Se están peleando una plaza, hay un interés con estadios de fútbol, donde ves personas pateándole la cara a desconocidos por Sí, tener no. camisetas de color distinto. Sí, exacto. No saben ni quiénes son, ni los conocen, ¿no? Pero se están dando con todo por una camisa, ¿sí? Ahora, yo no solamente victimizo a la víctima, sino también al perpetrador. También es una víctima. ¿Qué problemas mentales tiene esa persona? ¿Qué dolores, qué traumas que lo llevan a golpear a alguien con una hazaña y con una violencia exacerbada por un color distinto de camiseta? Esa persona también es una víctima. Y esa persona también, o sea, la violencia es un escape de algo más profundo que tienen. Ujú. Y creo que esto es precisamente porque no hemos comprendido que todos somos humanos y que todos necesitamos tener un sostén y un equilibrio de bienestar. Y ahorita me choca la palabra bienestar porque está muy mal utilizada por el gobierno, pero en su sentido amplio es real y es necesario. O sea, ya me parece muy poco
sostenible lo que estamos viviendo. Creo que viene un rompimiento muy fuerte, creo que va a ser un parto muy doloroso, porque así como está esta resistencia de empresarios, pues eso es a nivel global. O sea, imagina que tú le digas a los dueños de Coca-Cola, oye, güey, ya no vas a tener obreros como antes, Ujú. ya no los vas a poder explotar. Y es más, va a trabajar contigo el que quiera trabajar. Y a lo mejor nadie va a querer trabajar contigo. O sea, por supuesto que hay intereses económicos que no van a poder concebir que pueda existir nuevos modelos de funcionamiento económico-social. Ahora, gracias a Dios tenemos, y mira que soy ateo, tenemos la automatización. Ujú. Y tenemos un avance tecnológico impresionante que lo que puede hacer es sustituir todos estos trabajos sin problema alguno y podemos crear una nueva economía, un nuevo modelo económico. Ojo, no hablo de un comunismo, donde todos tengamos lo mismo, no, al carajo, eso no sirve de nada, por el contrario, eso limita mucho al individuo y el individuo deja de aspirar a hacer cosas. Lo que yo hablo es de que hay una base pareja donde todos partamos de una situación donde tengamos garantizado lo mínimo y tengamos cierta salud, educación, alimentación, vivienda. Creo que por lo menos ese piso te va a permitir hacer o no hacer según tu decisión. Y a lo mejor si tú sueñas con ser rico, pues vas a querer trabajar y vender cosas y hacer muchas cosas y vas a tener esa posibilidad. Ujú. Pero si tú no sueñas con ser rico y tú quieres estar bien a gusto en una hamaca, pues bienvenido sea, hermano, tienes la posibilidad de hacerlo. Subiste un video que me gustó mucho de nacionalismo contra globalización. Ujú. Yo voy por algo más allá. Yo creo que ahorita vamos y debemos entrar a una hiperglobalización. Sí, por eso lo comentaba, porque sí, como que la idea, siento yo últimamente, es que nos quieren vender que es una cosa u otra, y No, no, pues no. no, ¿verdad? O sea, Tenemos que no, ir no, mucho no. más allá. Eh. A ver, yo en lo personal soy antinacionalista. ¿Por Ujú. qué? Porque yo no creo que sea mejor o peor que alguien porque nací dentro o fuera de una línea imaginaria. Ujú. Ujú. Entonces me parece absurdo que me sienta mejor porque nací al norte o al sur de una pinche línea imaginaria que concentramos que ahí existe y no existe. Tenemos que recordar que somos humanos y bien o mal somos animales iguales. Tendremos nuestras diferencias mínimas en cuanto a forma, color, etc. Pero somos lo mismo, carajo. Y tenemos que empezar a pensar como especie, no segregarnos como lo estamos haciendo. ¿Por qué ahorita es más viable o es más posible el dejar el pensamiento tribal? Porque ya la exploración espacial la tenemos aquí. Y lo que antes era ciencia ficción, estamos a segundos de hacerlo realidad. Sí, no, no, eso todavía, sí, sí, sí. Yo, Es algo que no se ha entendido, por cierto. O sea, antes hablar de visitar una galaxia era imposible. Te voy a decir por qué para mí ahorita ya no es tan imposible y ni siquiera te hablo de que viajamos a la velocidad de la luz, ujú. porque estamos a segundos de poder pasar la conciencia a una máquina. Pues si esa máquina tarda 1000 años en llegar, pues a todo dar. Yo puedo mandar mi conciencia allá y podemos hacer la exploración de esa manera. Estamos a segundos de lograr tecnológicamente mil y un cosas. Pero si seguimos peleándonos porque tú naciste de un lado y yo de otro, pues no hay forma. Yo sueño y quiero creer que hacia allá vamos, que vamos a poder trabajar de forma colaborativa. Yo quisiera ver que los mejores científicos de China, de Estados Unidos, de Alemania, de la India, de todo el mundo, estén trabajando juntos para resolver problemas, donde en lugar de tomar la información y guardarla porque es mía, sea información abierta, y sea información abierta para que tú la puedas utilizar, para que yo la pueda utilizar, y de esta manera los avances sean aún más rápidos. La inteligencia artificial en los procesos de gobierno. Y este planteamiento lo tengo desde hace mucho, no como inteligencia artificial porque no la conocía, sino por medio de algoritmos. O sea, a ver, ya tenemos el blockchain. ¿Qué pasaría si la corrupción en su 99% la vas a encontrar en los procesos de adquisición? Sea por licitación, por invitación, por como sea. Ujú. Carajo, podemos hacer algoritmos, o ahora inteligencia artificial, a código abierto para que cualquiera pueda ver cuál es el algoritmo y cómo funciona y que ahí se tomen las decisiones de las adquisiciones. Quitas al factor humano. Dejemos de pensar, voy a tomar las palabras de Cristóbal, esta visión antropocéntrica Ujú. de que el humano tiene que ser el centro de todo. No, al carajo. A ver, como individuos, todos tenemos mil errores, mil virtudes, pero también mil errores. Si tú sacas el factor humano de los procesos gubernamentales, algunos, o la mayoría, tu nivel de error va a ser menor. Si tú decides a código abierto por medio de blockchain con un algoritmo claro que te establezca por un sistema de puntuación cuál es la mejor empresa para cierta obra, vas a eliminar la corrupción. No, no, de fin, eliminas corrupción, eliminas falsas, ¿cómo puedo decir? Como
mitos que se generan también de repente dentro de temas, ¿no? Porque luego de repente se hacen construcciones donde, pues en teoría, vas a evitar una sequía, cuando de repente si estudias en base a la inteligencia artificial, en base a los algoritmos también que hay en los sistemas de meteorología, y sabes que es que pues estamos ante un ciclo. Y si esto Ujú. es un ciclo, pues entonces la solución es esta otra, no la presa que vas a hacer porque te cuesta un chorro de lana y porque quieres ahí tener recursos que se estén moviendo. Digo, o a lo mejor sí es la presa, no sé, pero el punto es que a lo que voy, no podemos tomar decisiones nomás porque te conviene políticamente, porque te conviene para favorecer Mira, lo pongo muy simple para el entendimiento de la comunidad que nos escucha. Los baches. Ujú, Creo que es algo que todo el mundo conoce y todo el mundo padece. Te voy a decir normalmente cómo se toman las decisiones. ujú, Tú tienes 100 pesos para reparar calles. No te alcanza más que para reparar 10 calles. Tienes 1000 calles que se necesitan nomás para reparar 10. ¿Cómo decides cuáles 10 reparas? Por estadística electoral. ¿Cuál tiene mayor rentabilidad electoral? Punto. Esa es la toma de decisiones. Carajo. ¿Qué pasaría en un esquema con inteligencia artificial donde tú la nutres con las calles que tienes, con las vialidades, cuáles son las necesidades, tu presupuesto, y te decía, a ver, hazme un programa de mayor eficiencia, no para ahorita, sino a largo plazo, y te decía, ok, este año vas a agarrar estas 10 calles, el que sigue estas, el que sigue estas, el que sigue estas, y ya vas a generar soluciones reales, factibles, y no solamente inmediatistas, sino a largo plazo. Y esto nos cambiaría todo un esquema de la forma de gobernar. Ahora, ¿por qué no creo que se vaya a hacer, al menos no en corto plazo? Porque la misma solución sería el problema para el político. Se acaba la ujú. corrupción. Eh, Entonces, o sea, lo voy a hilar un poquito con las campañas. Creo que lo que se necesita ahorita es que llegue alguien y ponga todo esto en la mesa y diga, abramos la discusión. Lo acaba de hacer la senadora Indira Kempes en ujú. meter el tema de la inteligencia artificial. No he visto la iniciativa, pero ya puso el tema. Vino un cuate de una empresa, no recuerdo bien de dónde era, a hablar en el Senado sobre eso. Y es lo que eso ya es un primer paso. Creo que falta ser muchísimo más disruptivo y creo que hace falta poner estos temas de contraste y de forma muy frontal. Yo no creo en las revoluciones y transformaciones de poco a poco. De hecho, la palabra revolución es violenta porque es inmediata, porque es reevolucionar. Tiene que haber un quiebre, un rompimiento fuerte. Y creo que ese es el momento correcto y exacto para que llegue alguien, quien sea, y diga, ¿qué tal si nos dejamos de ser pendejos? ¿Y qué tal si empezamos a ver soluciones reales, contundentes, y no solamente inmediatistas, sino a un largo plazo y pensando en una sociedad tecnológica avanzada, de mayor generación distributiva, pero sobre todo alejándonos de estos viejos tabús de la izquierda y la derecha y estas dicotomías falaces con la cual nos han vendido muchas narrativas que son mercadológicamente buenas, pero pragmáticamente malas. Yo quisiera ver campañas políticas donde la mercadotecnia fuera prohibida y donde solamente fueran debates y donde la decisión de las personas y del votante sea única y exclusivamente por el debate, no por los colores, no por las camisetas, no por la bulla, no por la sonrisa, no por el video. Hay que explorar ese tipo de ideas. O sea, estamos casados con una forma de democracia que todos criticamos, pero nadie se atreve a dejar. Atrevámonos. Eh.